¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saludo con gusto y bueno, vamos a comenzar con el tema de esta semana 3. En la semana 3 vamos a ver el tema de distribución de frecuencias. Ya estuvimos viendo aspectos de muestreo, aspectos de segmentación. Ahora nos toca distribuir esas frecuencias, ¿sale? La distribución de frecuencias, bueno, nos habla de la caracterización de valores que toma una variable y sobre la población y es a través de una frecuencia con la que ocurren dichos valores, ¿sale? Recordemos que el término frecuencia nos habla del seguimiento, de lo consecutivo, a veces de lo repetitivo o de un seguimiento o monitoreo, ¿sale? De una cierta cantidad de datos, cierta cantidad de información y todo eso lo vamos a ir evaluando en esta distribución de frecuencias. Inclusive hasta se hace un cálculo de frecuencias y se hacen tablas de variables, se apoya de lo que es la media, la mediana, y se busca que proporcione un perfil similar a la de la población donde se tomó, ¿sale? Obviamente estamos hablando de una cuestión de un universo donde donde hay poblaciones y de esas poblaciones hay muestras y de esas muestras hay submuestras, ¿sale? La distribución de frecuencias es la representación gráfica poblacional y esto nos va a delimitar qué es la curva de distribución de frecuencia poblacional. Y bueno, un ejemplo de ello es, por ejemplo, una distribución de frecuencias de variables cualitativas. Por ejemplo, estamos viendo una segmentación de frecuencias en el sentido de que como una parte global de estas frecuencias es la colonia, y en la colonia hay hogares, ¿no? Entonces hagan de cuenta que es un círculo y en ese círculo están depositados varios grupos, en este caso sería el círculo de la colonia y los círculos dentro de los hogares. Dentro de los hogares van a haber muebles, van a haber televisiones, van a haber artículos, ¿no? ¿Sale? De las televisiones, bueno, nos va a desglosar el tiempo que le demos al uso del televisor, ¿sale? Cuánto estamos frente al televisor, cuántas horas, cuánto tiempo, y luego de ese tiempo en el hogar, quiénes son las personas que consumen ese tipo de artículos y quiénes están dentro de la misma casa, adultos, niños, y cuántos números de adultos hay y cuántos números de niños hay dentro del hogar, ¿no? Y de ese hogar pagan una renta, han de pagar una renta también, y cuánto están dispuestos a pagar, ¿no? También una variable que podría ser el tipo de televisor y ya ponen categorías, ¿no? Plasma, LCD, LED, OLED, etcétera, ¿no? Y ya posteriormente el hogar o la casa ya tiene un valor catastral, ¿no? En miles de pesos, cuánto asciende, ¿no? Si se fijan en este tipo de variables, estamos sacando, estamos sacando el tema este, con una afinidad y de ese tema sacamos otro y de ese tema sacamos otro subtema y así vamos haciendo las frecuencias. Obviamente esto fue una cuestión cualitativa. Ya cuando estamos hablando de cuestiones numéricas ya sería otro tipo de estudio o de situación ya basado en fórmulas, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo de la variable cualitativa. Las distribuciones de las frecuencias ya gráficamente, cuando hacemos un estudio, estamos analizando ya, por ejemplo, si hacemos un estudio de cuánto ascienden el número de horas que las familias están frente al televisor o están frente a, no sé, su celular, cuántas horas están, horas fuga, ¿no? Digo, es un estudio, ¿no? Puede ser un estudio. Y de ahí lo vamos categorizando, ¿no? Vamos categorizando y hacemos un conteo, ¿no? En este tipo de ejemplos estamos segmentando, la categoría y el tipo de dispositivo, el tipo de materiales. Estamos haciendo un estudio
de qué tipo de dispositivos consumen las familias, cuál es el tipo de modelo que comúnmente o hay o habitan más las familias, ¿no? Los que una sección territorial, no sé, puede decirse que tienen televisiones de tantas pulgadas, en otra sección tienen unas televisiones de otras pulgadas, cierta tecnología. O sea, estamos haciendo un estudio también socioeconómico, ¿no? Para ver cómo las familias tienen mayores o menores posibilidades, ¿no? También, si se fijan, aquí estamos categorizando ahora por colonias, ¿no? Pero en el mismo aspecto, mismo tipo de televisiones que consumen las familias. ¿Qué se aplica, qué no aplica? ¿En qué lugares vimos televisiones con más frecuencia o mismas características, etcétera, ¿no? Entonces, estamos determinando aquí el número de frecuencias, ¿no? El tipo de artículos que consumen las personas, ¿no? Es un estudio territorial. También está el diagrama de puntos. Un diagrama de puntos es el que aprecia el número de veces que se presenta una medición de un conjunto de datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo que cada línea de puntos puede ser un aspecto diferente, no sé, televisión de plasma, televisión OLED, televisión LCD, y ya el número de repeticiones viene siendo quizás el número de familias, el número de personas, etcétera, ¿no? Se pueden observar huecos y perfil en la distribución. Quizás esos huecos no apliquen aquí, no tengan una frecuencia, no hay una aplicación y por tanto no se contabilizan, ¿no? En las gráficas de barras, por ejemplo, igual nos podríamos apoyar de esas categorizaciones. Estamos, mediante fórmulas de frecuencias, frecuencias relativas, frecuencias absolutas, y sacando sus totales por categorías y haciendo los conteos. Estos conteos ya van a representarse de manera gráfica y todo esto lo vamos a estar analizando y va a ser base de nuestro estudio, porque todas estas gráficas pues es extracción de datos y estos datos pues los estamos representando gráficamente, ¿no? Bueno, se utilizan fórmulas para hacer estos cálculos. Va a haber un ordenamiento de datos, una identificación de valores máximos y mínimos. Vamos a determinar las amplitudes o rangos, determinaciones de números de clases, ¿no? Límites superiores, inferiores, de las muestras, de las clases, va a haber amplitudes, va a haber rangos, número de datos poblacionales, número de datos de la muestra y número de clases también. Digo, por decir un ejemplo cuantitativo, ¿no? Esto sí, si vimos el ejemplo de identificación de datos cualitativos, también hay cuantitativos. También están las distribuciones de frecuencias cuantitativas continuas. Aquí estamos viendo que hay una evolución en los datos. Hay histogramas, hay un historial, pero también esos datos se van actualizando día con día, ¿no? Semana con semana. Entonces, esos datos cuantitativos son actualizaciones semana con semana y los vamos a ir determinando igual gráficamente. Vamos a ir viendo la evolución, el declive, un posicionamiento, un punto de equilibrio. Entonces, conforme van pasando los días, estos datos de frecuencias cuantitativas se van actualizando. Siempre numéricamente también, todo es cambiante, las economías, el modo de percepción de las personas, en la educación, cuántas personas acceden a la educación, cuántas personas desertan de la educación. Bueno, son cuestiones aquí que podríamos ir viendo. Y bueno, también hay curvas de distribución. Esas curvas de distribución, bueno, nos van a dar la curvatura de un alza, de una baja, ¿no? El tipo de simetría o de distribución va a ser simétrica o va a ser también asimétrica, el sesgo a la izquierda, ¿no? Donde estamos viendo que de izquierda a derecha hay un
una alza lenta y una posible curvatura de posibilidades de crecimiento, pero muy lenta, ¿no? Quizás el transcurso de equilibrio se va manteniendo de manera horizontal y ya cuando vemos una alza es muy tardado el tiempo, ¿no? A diferencia de la asimétrica con sesgo a la derecha, que hay un alza inmediata, no hay tanto camino por recorrer, el ingreso aumenta, el alza es bastante positiva e inmediata, ¿no? Y la simetría o distribución de simetría bimodal, estamos viendo que hay alza y baja, ¿no? Como una tipo, montaña rusa, ¿no? Hay un alza, luego otra baja y luego vuelve a subir, ¿no? Entonces, estamos viendo que definitivamente las frecuencias tienen cambios constantes, tienen bastantes, este, fenómenos de alza y de baja. En la siguiente sesión estaremos terminando lo que son frecuencias poblacionales y absolutas. Gracias.